Y vamos a hablar ahora del tema dengue, porque los casos siguen creciendo. En la provincia de Buenos Aires ya andamos en torno a los 4.000 contagios confirmados, y porque es un desafío colectivo que tenemos como sociedad, como lo fue, bueno, en el caso sanitario en el que estamos ahora y vamos a desarrollar, en el frente sanitario, el COVID, ¿no? Una situación que enfrentamos colectivamente como sociedad, como país, más allá de voces outsiders que querían romper todo. En el dengue me parece que pasa lo mismo, ¿no? Depende de la acción de los gobiernos, de las autoridades sanitarias, pero depende mucho también de un comportamiento social, cómo enfrentamos esta situación y los contagios y el crecimiento de la enfermedad a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a hablar específicamente de la provincia de Buenos Aires, porque la tenemos en contacto a Teresa Varela, que es directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del gobierno bonaerense. Teresa, te saluda Pablo, estamos en la Patria de las Moscas, estamos por FM Freeway de La Matanza, en simultáneo por FM en Tránsito de Castelar, por La Cortada de Hurlingham, por Radio Malvinas de González Catán y la Red de Medios del Oeste. Transmitimos conjuntamente este programa, así que llegando a muchos barrios en la zona oeste del conurbano. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Impresionante la cantidad de barrios. Y la verdad que también rescato esto que mencionabas anteriormente, es un desafío colectivo, enfrentar estas enfermedades que tienen tanto arraigo en las condiciones en cómo vivimos. Por eso hay responsabilidades, no solo de los vecinos, también hay responsabilidades estatales que todas tienen que trabajar mancomunadamente para tener el mejor resultado sanitario. Totalmente. ¿Por qué volvió, Teresa, el dengue con esta fuerza este año? Todavía eso se está evaluando, porque en general cuando nosotros nos preparamos para una nueva temporada de dengue, que siempre la esperamos cuando empiezan a subir las temperaturas, vamos viendo cómo se van comportando los países de la región, porque nosotros somos un país que no somos endémicos, porque con el frío se interrumpe la circulación de estos virus. Pero en los países como Brasil, Paraguay, Bolivia, se sostiene la circulación todo el año. Y lo que vaya pasando en esos países es lo que sucede en nuestro país cuando empiezan a subir las temperaturas. Lo que veníamos viendo, y por eso nos veníamos preparando con los descacharrados de invierno, era que en Brasil tenía una epidemia muy marcada de dengue, Bolivia también, y estaba alcanzando los niveles de la última gran epidemia que habíamos tenido en el 2020. Eso, como ya lo veníamos vaticinando en septiembre, noviembre, sucedió. Tenemos una gran epidemia en el país y los niveles que están alcanzando están superando inclusive lo que teníamos en el 2020. El dengue se caracteriza por tener así como ciclos. Cada tantos años tenemos brotes durante el verano, todos los años, pero hay años más epidémicos que otros donde el número de casos es muy extenso y supera los registros históricos. Y cada gran epidemia se supera a sí misma. Este año está superando la última gran epidemia que tuvimos en el 2020, y una de las explicaciones que se le va encontrando a este comportamiento es primero que el serotipo de dengue que está circulando es DEN2. Nosotros siempre, nuestro serotipo más frecuente es el DEN1, el que siempre circuló en las grandes epidemias que tuvimos, el que ocasiona la mayor cantidad de casos que tenemos registrados, pero este año se introdujo el DEN2, que no teníamos tanta experiencia, viene sobre todo del gran brote que está registrando Bolivia, y sabemos que la gente que ya tuvo dengue en otra temporada y vuelve a tener dengue tiene más chances de enfermar en forma grave y también fallecer. Y a su vez también hay cosas que tienen que ver que cuando hay muchos casos en simultáneo, los servicios tienen que volverse expertos en identificar cuáles son las personas que tienen más chances de enfermar en forma grave para atenderlos rápidamente. Son pocas semanas, hay que entrenar muy rápido a los equipos para identificar a esas personas
y en todo ese circuito tenemos que trabajar muy fuerte para reducir el máximo posible las personas que enferman en forma grave y fallezcan. Bien, ahora te vamos a preguntar, Teresa, estamos con Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes de la provincia de Buenos Aires, para reiterar las medidas, ¿no? Las medidas que puede tomar, esto que decíamos de lo colectivo, que podemos tomar tanto puertas adentro de casa como en el barrio, ¿no? Colectivamente en la comunidad. Te pregunto si el sistema de salud está preparado para enfrentar esto, ¿no? Como nos encontramos cuando sobrevino el COVID, que nos faltaban camas, que hubo que multiplicar, que los estados provinciales y el Estado Nacional tuvieron que salir a comprar, a correr, a generar un montón de cosas que no estaban. Bueno, veníamos también de años de desinversión en salud anteriormente. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el sistema de salud bonaerense especialmente para enfrentar el dengue? Acá la principal medida está por fuera del sistema de salud tradicional de hospitales, sino que está en nuestras casas. Eso lo convierte en un desafío muchísimo más difícil porque es en nuestro cotidiano. Este virus se transmite por mosquitos, no es una enfermedad que se transmite entre las personas, sino necesita obligadamente un mosquito que lo transmite. Ese mosquito vive en cualquier recipiente chiquito o grande que acumule agua y prefiere los lugares dentro de nuestras casas, porque se cría muy cerca de nosotros. Si tiene el alimento suficiente, no vuela muy lejos, se alimenta de lo que tiene más próximo, y eso lo convierte en un desafío tremendamente difícil de trabajar, porque tenemos que revisar nuestros hábitos y nuestros ámbitos de vida dentro de nuestras casas. También está dentro de los patios, pero su lugar preferido sigue siendo adentro de nuestras casas. Bien, por eso Teresa, no es tan efectiva la fumigación, ¿no? Exacto. Además, este mosquito tiene una parte que es acuática, que es donde se ponen los huevos cerca del agua, después salen las larvas y después tiene el mosquito que vuela, el mosquito adulto. La fumigación solo ataca el mosquito adulto que está en vuelo. Si el mosquito adulto está posado en una pared y no lo toma la nube de la fumigación, tampoco lo afecta. Necesita estar volando para que lo capte la nube de fumigación para que tenga su efecto y mate los mosquitos. Por eso la fumigación tiene un efecto muy reducido y muy transitorio, porque genera una nube que tiene un efecto de tiempo muy acotado de duración. Lo principal continúa siendo eliminar todos los lugares donde se cría el mosquito, que son fundamentalmente estos lugares que puedan acumular agua, lavar los que usemos porque quedan pegados los huevos en las paredes de los recipientes, aunque no lo veamos está ahí y ni bien se llena de agua continúa su ciclo del mosquito. Y también a las personas que tienen fiebre, sobre todo, utilizar repelentes si es posible para evitar que lo piquen, porque así cortamos ese ciclo de transmisión. Bien. Los síntomas con el COVID, bueno, aprendimos que si no sentíamos el gusto, si teníamos problemas de dolor en la garganta, fiebre y demás, teníamos que ir a testearnos. ¿Con el dengue lo detectamos de qué manera? El dengue es una enfermedad que siempre produce fiebre, entonces su principal indicador es la fiebre y asociada generalmente a dolores de cabeza, dolores articulares, dolores en los huesos, dolores en los músculos. Se la conoce como una enfermedad rompehuesos, digamos, porque produce un dolor tan intenso que pareciera venir del propio hueso. Esos dolores muchas veces están asociados a la falta de líquido. Es necesario que si uno está con fiebre, con estos dolores, tome abundante agua. Estamos hablando de 2 a 3 litros por día, aunque no tenga sed. Es la principal medida de cuidado, y consultar a un establecimiento de salud, y si necesita bajar la fiebre, utilizar antitérmicos y no usar aspirina. Se puede utilizar preferentemente paracetamol o cualquier otro, pero no aspirina. Y hay una particularidad que es lo que nos preocupa más esta temporada, que también una vez que empiezan esos síntomas, cuando empieza a bajar la fiebre, pueden aparecer lo que llamamos los signos de alarma. Habitualmente el dengue a los 5 días uno empieza a mejorar,
pero cuando la enfermedad tiende a progresar a una forma grave, la característica es que la persona no mejora y aparecen otros síntomas. Sobre todo lo que se está viendo es que aparece el dolor abdominal, duele la panza, ese dolor es muy intenso, se puede acompañar o no de vómitos, y eso es un indicador para ir en forma urgente a un servicio de salud. Si uno ya tiene el diagnóstico de dengue, ya le dieron las pautas con las que manejarse, si se le agregan esos síntomas, tiene que volver sí o sí, porque necesita ser monitoreado para que evolucione bien. Bien, bien, muy importantes estas precisiones. Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes en la provincia de Buenos Aires. Teresa, nos dijiste que el clima frío no favorece la expansión de la enfermedad. Sin embargo, empezó a hacer, no sé si frío, pero menos calor. Y siguen creciendo los casos, o por lo menos se mantiene estable la cantidad de casos. ¿Cómo es la perspectiva? Sí, primero, para que tenga impacto verdaderamente sobre el mosquito, el frío se tiene que sostener. Así que necesitamos días continuos de frío para que el mosquito desaparezca. Pero esta es una enfermedad que desde que te pica el mosquito hasta que aparecen los síntomas pueden pasar desde una semana hasta 2 semanas. Entonces nosotros podemos estar teniendo personas dentro de nuestros barrios, de nuestra población, que ya fueron picadas por el mosquito, pero que están incubando la enfermedad y que todavía no tienen síntomas. Por eso nosotros esperamos que sigan apareciendo casos por lo menos durante 2 semanas más, y habitualmente los brotes de dengue en la provincia se extienden hasta el mes de mayo. Si nosotros nos basamos en los registros históricos, a pesar de las bajas temperaturas, podemos llegar a tener durante el mes de mayo todavía casos de dengue. Muy bien. Bueno, entonces hay que llegar hasta esa marca, cuidándose, sí. y después durante el año, este mecanismo de la descacharrización y todas estas precauciones, en pleno invierno igual hay que mantenerlo, sí. ¿No? Es precisamente en invierno donde hay que hacerlas, porque ahí es el momento, no tenemos mosquitos volando, pero han dejado todos los huevos, entonces es el momento de eliminar todos los lugares que pudieron haber sido sitios donde dejó el mosquito el huevo, para poder tener un verdadero impacto sobre la población de mosquitos. Es el momento, por eso el descacharrado de invierno es tan importante hacerlo y seguir hablando de dengue aún cuando tenemos temperaturas frías. Bien, bien, gran dato ese también para tener en cuenta. Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes. Muy rica la charla y todo lo que nos contaste y le pudimos transmitir a nuestros oyentes y nuestras oyentes de tu mano. Te agradecemos mucho el tiempo y te dejamos trabajar porque sabemos que están en la cresta de la ola del trabajo con todo esto. Así que muy, muy valiosa tu participación. Bueno, gracias por el espacio y bueno, y por las preguntas tan enriquecedoras. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Bien, un abrazo gigante. Hasta luego. Allí pasó la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes sobre el dengue, Teresa Varela, en la provincia de Buenos Aires. Estamos rondando los 4.000 casos. A nivel nacional ya estamos en una cifra alarmante, ¿no? Superando los 42.000 casos. Veremos qué pasa en los próximos días. Bueno, ahí la funcionaria bonaerense nos dio una fecha y una perspectiva de cómo se va a mantener la enfermedad. Y el dato importante, además de todos los cuidados ahora, en la salida del verano y en los días de calor que todavía van a quedar, en el invierno también, en el invierno más frío, seguir descacharrizando, seguir manteniendo la limpieza, porque es ahí donde los huevos del mosquito del dengue están embrionando para convertirse en los portadores de la enfermedad que después en el verano va a venir de vuelta a picarnos. Así que todo el año es la prevención. Bueno, muy interesante la charla en la Patria de las Moscas sobre el dengue, que es otro de los temas de interés social y colectivo, ¿no? Ahí, como decía la funcionaria bonaerense, el tema es colectivo y el Estado tiene mucho que hacer, pero el Estado no puede meterse adentro de tu casa a imponerte. Es cultura comunitaria, cultura social, que se necesita compartir y se necesita difundir, como lo quisimos hacer recién en este rato de la Patria de las Moscas.